La verdad de ser padre, el peso de los errores. Ser padre es un acto de amor, pero también de resistencia. En un mundo que no da tregua, donde los días parecen diseñados para agotarte y las exigencias se multiplican sin descanso, ser padre no es solo una responsabilidad, es una carga emocional, física y espiritual que no todos logran sostener sin quebrarse en algún punto. La sociedad te exige ser todo a la vez. El que provee sin descanso, el que nunca flaquea, el que mantiene la calma aunque por dentro esté cayéndose a pedazos. Se espera de ti que seas ejemplo, guía, escudo, fortaleza. Que cargues sobre tus hombros la estabilidad de un hogar, aunque la tuya esté tambaleando. Pero pocas veces se habla de lo que esa presión genera, un desgaste que no se ve en las fotos familiares, pero que se siente en cada músculo cuando llegas a casa, en cada pensamiento que te atormenta por la noche, en cada palabra que no pudiste decir y en cada error que cometiste intentando hacerlo bien. Ser padre, en realidad, es vivir con el corazón expuesto. Es amar con tanta intensidad que duele, pero también fallar con la misma fuerza. No porque no ames, sino porque el cansancio, el estrés, la falta de recursos o el simple hecho de no saber cómo, te llevan a tropezar. Y esos tropiezos no siempre se olvidan. Quedan como cicatrices invisibles que a veces solo tú puedes ver, pero que te acompañan en la soledad de la noche, cuando el silencio se vuelve espejo y los recuerdos se transforman en juicio. Los errores de un padre no se gritan, no se celebran, no se comparten en redes sociales. Son silenciosos. Son esos momentos en que alzaste la voz cuando debiste abrazar, cuando dijiste después y ese después nunca llegó. Son las veces en que no estuviste en la función escolar porque el trabajo no te lo permitió, o las veces en que estuviste físicamente, pero ausente emocionalmente. Y lo más duro es que no puedes volver el tiempo atrás. La verdad de ser padre no está en los clichés románticos ni en las frases hechas. Está en el dolor de no ser suficiente a pesar de darlo todo, en la contradicción entre querer estar y no poder, en el dilema constante entre llevar el pan a la mesa o estar presente en los momentos clave. Porque el sistema no está hecho para la ternura masculina, ni para la vulnerabilidad de un hombre que ama, pero no siempre sabe cómo demostrarlo. Y es en esa lucha, en esa dualidad entre amor inmenso y errores inevitables, donde se revela la verdad más cruda, que ser padre también es cargar con el peso de lo que no pudiste ser, de lo que te faltó dar, de lo que no supiste decir. Es convivir con la idea de que tus hijos merecían más, aunque tú diste todo lo que tenías. Y esa culpa, silenciosa y constante, se convierte en una sombra que camina a tu lado cada día. Pero a pesar de todo, hay algo que permanece, el deseo profundo de hacerlo mejor. De pedir perdón, de volver a intentarlo, de estar más presente hoy porque ya no puedes cambiar el ayer. Porque aunque los errores pesan, el amor verdadero tiene la capacidad de transformarse en redención. Y quizás, solo quizás, en medio de esa imperfección tan humana, tus hijos no te recuerden por tus caídas, sino por tu empeño en levantarte. Por el simple, pero inmenso hecho, de que nunca dejaste de intentarlo. La lucha diaria y la presión del sistema. Ser padre, hoy más que nunca, es enfrentarse a una batalla silenciosa y constante contra un sistema que no perdona errores ni debilidades. No se trata solo de proveer, se trata de sostenerlo todo, incluso cuando sientes que tú mismo estás a punto de caer. Es despertarse cada mañana con la mente ya saturada por las cuentas que no dan tregua, el trabajo que consume hasta el último gramo de energía y la culpa de no estar lo suficiente, de no ser suficiente. Imagina a un hombre que sale de casa antes del amanecer y regresa cuando el mundo ya duerme. En el trayecto, el reloj nunca alcanza. Las responsabilidades lo desbordan, mantener un techo, asegurar alimento, vestir a sus hijos, garantizarles educación, salud, futuro. Pero el sistema en el que vive está diseñado para medir el valor de una persona por su capacidad de producción, no por su capacidad de amar o cuidar. Y en ese sistema, la paternidad se convierte en una carrera sin línea de llegada, donde no hay pausa posible sin consecuencias, donde equivocarse cuesta más de lo que se puede pagar. El trabajo absorbe tanto que no queda espacio para lo más esencial, la presencia. El tiempo para escuchar, para acompañar, para reír. Y en esa ausencia forzada, empieza la culpa, las veces que no estuvo, los cumpleaños que se perdió, las palabras duras que dijo en un momento de cansancio extremo,
las promesas hechas con amor pero incumplidas por falta de energía, no de intención. En la soledad de la noche, cuando por fin todo está en silencio, se enfrenta a sí mismo y se pregunta si está fallando, si el sacrificio vale la pena, si sus hijos entenderán algún día que hizo lo mejor que pudo, con lo que tuvo. El sistema no solo impone cargas económicas, impone un modelo de masculinidad rígido, que exige aguantar sin llorar, resolver sin pedir ayuda, ser fuerte incluso cuando se está roto. No deja espacio para que el padre sea vulnerable, humano, real. Y al negar esa humanidad, lo empuja a cargar con culpas que no le corresponden solo a él, sino a una estructura que no apoya, no cuida, no acompaña. Hay padres que logran sobrellevar esta presión gracias a redes de apoyo o condiciones más favorables. Pero hay muchos otros para quienes cada día es una prueba de supervivencia emocional, física y mental. Para ellos, cada decisión mal calculada puede convertirse en una herida profunda, una deuda impagable, una oportunidad perdida, una conexión rota con sus hijos. El margen de error es mínimo, y el castigo por fallar, desproporcionado. Y aún así, siguen. Se levantan, trabajan, vuelven a intentarlo. A veces con miedo, muchas veces con cansancio, pero también con amor. Porque ser padre no es solo una función social, es un vínculo que duele y transforma. En un sistema que exige productividad por encima de la humanidad, ser un padre presente es un acto radical de resistencia. La lucha diaria del padre no debería ser una batalla solitaria. Debería ser reconocida, acompañada y dignificada. Porque mientras no se valoren las emociones del hombre, su rol en la crianza y su necesidad de equilibrio, seguiremos criando generaciones bajo un peso que no debería caer solo sobre sus hombros. Y porque al final del día, lo que más necesitan los hijos no es un padre perfecto, sino uno que esté, que escuche, que abrace, incluso en medio del caos. La culpa y los errores. Ser padre es, muchas veces, caminar con la memoria a cuestas. No la memoria de los grandes logros ni de los cumpleaños con globos, sino la de los silencios incómodos, los abrazos que no diste, los ahora no que se multiplicaron hasta formar muros. Es mirar atrás y ver que, pese a tus mejores intenciones, hay vacíos que nunca supiste llenar, momentos que no supiste sostener, palabras que no supiste decir, o peor aún, que dijiste y dolieron más de lo que imaginaste. Nadie te enseña a ser padre. Nadie te prepara para el peso emocional de criar en un mundo que exige demasiado y devuelve tan poco. Lo haces con lo que tienes, con lo que sabes, con lo que puedes, y aún así, a veces fallas. Y esas fallas no siempre se olvidan. Se quedan, silenciosas, en una esquina del alma, volviendo cada tanto, sobre todo en la noche, cuando todo se apaga y la mente repasa los que hubiera pasado si. Es ahí donde nace la culpa. No una culpa que castiga desde fuera, sino una que viene de adentro, que se alimenta de tu amor profundo y de tu deseo desesperado de haber querido hacerlo mejor. Esa culpa no grita, susurra. Te dice que no estuviste lo suficiente, que gritaste cuando debiste calmar, que trabajaste tanto para darles todo, que no viste que lo único que ellos querían era a ti. Y la sientes cuando recuerdas aquella vez en que tu hijo te pidió ayuda con una tarea y tú, agotado, le dijiste que la hiciera solo. O cuando tu hija te miró con ojos grandes, preguntándote por qué ustedes no podían tener lo que otros sí, y tú no tuviste más respuesta que el silencio. Porque, ¿cómo explicas la injusticia del mundo a un niño? ¿Cómo le haces entender que no tener ropa nueva o vacaciones no es su culpa, ni la tuya, sino de un sistema roto que castiga a quienes menos tienen? ¿Cómo le explicas que el amor no paga las cuentas, pero también que las cuentas no deberían apagar el amor? Los errores como padre no siempre son grandes fracasos. A menudo son pequeñas ausencias repetidas, promesas no cumplidas, momentos que pasaron de largo. Y el alma los guarda como cicatrices invisibles, que arden cuando ves a tus hijos crecer y te das cuenta de que, aunque intentaste darles todo, hubo algo que no pudiste: tiempo, paciencia, escucha, ternura. Y lo más duro de todo es saber que el tiempo no se recupera. Que los abrazos que no diste, las palabras que no dijiste, no se pueden rebobinar como una película. Solo puedes seguir adelante, con ese peso, esa piedra, como dice el texto, en el pecho. No porque no los ames, sino porque los amas tanto que cada error se convierte en una herida abierta. Pero también es cierto que la culpa,
aunque dolorosa, nace del amor. Y si bien no puedes cambiar el pasado, puedes construir desde él. Ser padre no es ser perfecto. Es reconocer los fallos, pedir perdón cuando haga falta, mirar a tus hijos con verdad y sobre todo, seguir intentándolo. Porque quizás no seas el padre ideal que soñaste ser, pero sigues siendo el que lucha por merecer cada día el amor de sus hijos. Y eso también es una forma profunda de amor. La resistencia en la adversidad. En medio del cansancio, del dolor, de las cuentas impagas y los sueños aplazados, hay algo que no se rompe, la voluntad de un padre de seguir de pie. Porque aunque el mundo no vea las batallas que enfrenta, aunque sus errores parezcan más visibles que sus aciertos, en lo más íntimo del alma se enciende una llama que no se apaga, la del amor que resiste. Resistir no siempre es levantar el puño o gritarle al mundo. A veces, la resistencia es silenciosa, cotidiana, casi invisible. Es ese padre que, aunque no haya dormido bien, se levanta temprano para preparar el desayuno con lo poco que queda en la alacena. Es el que vuelve del trabajo exhausto y, aún así, inventa una historia mágica para que su hijo duerma con una sonrisa. Es el que cambia su propio plato por el de su hija sin que nadie lo note, el que oculta sus lágrimas tras una sonrisa porque no quiere que el desánimo sea parte del hogar. Resistir también es no dejar que los errores del pasado te definan para siempre. Porque ser padre no es no fallar, es volver a intentarlo cada día, con humildad, con heridas, con miedo incluso, pero con el amor como guía. Es saber que cada mañana trae consigo una nueva posibilidad de ser mejor, de sanar lo dañado, de pedir perdón si hace falta, y de estar ahí, incluso cuando no sabes cómo hacerlo perfecto. La adversidad no pregunta cuándo llega, ni a quién golpea más fuerte. Y, por desgracia, golpea con más fuerza a quienes menos tienen. Las estadísticas sobre pobreza y desigualdad pueden parecer frías, pero detrás de cada número hay rostros reales, hay padres que luchan para que sus hijos no sientan en la piel lo que ellos llevan en el alma. Porque un error, en un hogar con recursos, tal vez se solucione con una segunda oportunidad. Pero en un hogar donde falta el dinero, el tiempo y la red de apoyo, un solo error puede desencadenar una tormenta, el hambre, la frustración, el alejamiento emocional. Aún así, muchos padres resisten. Resisten el agotamiento, el juicio, la sensación constante de no ser suficientes. Y en esa resistencia, se revela su grandeza. Porque no se trata de héroes sin fallas, sino de hombres reales que, con las manos vacías, construyen futuros para sus hijos. Que no se rinden, aunque el mundo parezca empujarlos siempre hacia abajo. Que enseñan, con el ejemplo, que el amor se demuestra no solo en lo que se da, sino en lo que se sostiene, lo que se intenta, lo que se lucha, incluso cuando se cae. Resistir en la adversidad es decir, tal vez no tenga todo lo que quiero darte, pero tengo este amor y con él seguiré caminando contigo. Y esa es, quizá, la forma más poderosa de amor que existe. Porque es un amor que no depende de las condiciones, ni del éxito, ni del reconocimiento. Es un amor que se niega a morir. Y por eso, incluso en la oscuridad, sigue brillando como un faro. La redención y el amor. Ser padre no es un papel que se desempeña a la perfección, es una experiencia que se construye a través del error, del dolor, de la ausencia, pero también, y sobre todo, a través del amor que no se rinde. No existe manual, ni fórmula infalible. Muchos padres descubren demasiado tarde que no basta con estar presentes físicamente, que lo que los hijos recuerdan no son las cosas materiales, sino las veces que fuiste su refugio, su escucha, su paz. Y cuando esos momentos no se dieron, cuando el trabajo, la fatiga o incluso el miedo impidieron que te acercaras como querías, llega la culpa. Una culpa que arde en silencio, que se aloja en lo más profundo del pecho y aparece en forma de recuerdos. Esa vez que no escuchaste, ese día que no fuiste, esa promesa que no pudiste cumplir. Lo más duro no es fallar, sino darte cuenta de que tus errores dejaron huellas en quienes más amas. Pero hay algo que el tiempo enseña, si lo permites, que la redención no es borrar lo que hiciste mal, sino atreverte a hacerlo distinto desde hoy. No se trata de perfección, sino de persistencia. De tener el valor de mirar a tus hijos a los ojos y decirles, me equivoqué, pero nunca dejé de amarte. De entender que tu presencia, aunque imperfecta, aunque llegue tarde, todavía puede ser una fuente de luz y esperanza.
El amor de un padre, cuando es auténtico, se convierte en un motor poderoso. Es lo que hace que te levantes cada día con la intención de reparar, de cuidar, de construir algo mejor. Es lo que transforma cada no estuve en una hora si estoy, cada silencio en una conversación pendiente, cada distancia en un abrazo posible. Redimirte como padre no es una meta con aplausos ni trofeos. Es una práctica diaria y silenciosa. Es preparar la cena mientras escuchas a tu hijo hablar de su día. Es ir a ese partido aunque estés agotado. Es dejar el teléfono de lado para mirar a tu hija cuando te habla. Es enseñarle que el amor no siempre llega en la forma ideal, pero sí puede sostenerlo todo cuando es real. En un mundo que exige tanto y ofrece tan poco, la redención es elegir estar presente aun cuando no sabes cómo. Es decir con tus actos, estoy aquí, y aunque fallé, sigo aprendiendo a amarte mejor. Porque al final, más allá de las carencias, los errores y los años que no vuelven, queda lo que construyes desde el presente, la certeza de que el amor, cuando se cultiva con humildad, puede sanar, unir y redimir. Un llamado a la reflexión. Ser padre es caminar sobre una cuerda floja, sin red debajo, sabiendo que cualquier paso en falso puede tener consecuencias que no siempre verás de inmediato, pero que sentirás toda la vida. Es vivir con la constante tensión entre el deseo de darlo todo y la imposibilidad de hacerlo siempre bien. Es convivir con el dolor silencioso de no haber estado, con las palabras que no dijiste, con los momentos que se te escaparon entre turnos, cuentas y obligaciones. Pero también, y esto es fundamental recordarlo, ser padre es haberlo intentado. Cada día. Contra todo. A pesar de todo. Este es un llamado a mirar hacia adentro, no desde la culpa paralizante, sino desde la verdad que libera. Porque los errores existen, son parte del camino, pero no lo definen todo. Lo que te define es la forma en que decidiste seguir adelante. Es la capacidad de volver una y otra vez al intento, de reconocer que no eres invulnerable, pero sí profundamente necesario. Ser padre es sostener el mundo de alguien más con manos que a menudo tiemblan, pero no sueltan. Es cargar con culpas que a veces no se pueden compartir, y con amores tan grandes que no caben en las palabras. Es ser juzgado por un modelo ideal que rara vez contempla la lucha silenciosa de tantos hombres que hacen lo que pueden con lo que tienen. Padres que aman con torpeza, que se equivocan, que llegan tarde, sí, pero llegan. Y su presencia, incluso incompleta, incluso imperfecta, tiene un valor incalculable. Este llamado a la reflexión es también un llamado a la compasión. A entender que nadie nace sabiendo ser padre, y que en un mundo que exige sin perdonar, cada pequeño gesto de amor, cada esfuerzo por estar, es un acto heroico. No te definas solo por lo que no lograste dar. Mira lo que sí, los abrazos que diste a pesar del cansancio, las veces que dejaste el plato medio lleno para que tu hijo comiera, las madrugadas en las que, sin palabras, te sentaste junto a su cama solo para asegurarte de que estuviera bien. Hay una verdad poderosa escondida en esta reflexión: los hijos no recordarán cada regalo, ni cada falla. Recordarán si los miraste cuando hablaron, si estuviste cuando temblaron, si los hiciste sentir seguros en un mundo incierto. Porque al final, la paternidad no se mide en logros visibles, sino en la constancia del amor. Este no es un llamado a rendirse ante el cansancio, ni a resignarse frente a la adversidad. Es una invitación a honrar el camino recorrido, con todas sus imperfecciones. A darte permiso para reconocer lo que hiciste bien, para aprender de lo que no, y para seguir construyendo, día tras día, una presencia que, aunque herida por los errores, se levanta impulsada por el amor. Porque, aunque el mundo no lo diga en voz alta, aunque el sistema ignore lo que significa ser padre sin garantías, sin privilegios, lo cierto es que cada padre que elige amar con todo lo que es, incluso cuando no tiene todo lo que quisiera, está dejando una huella imborrable. Y eso, al final, es lo que los hijos llevarán consigo, la certeza de que fueron amados profundamente. No por un padre perfecto, sino por un padre real. Si alguna vez sentiste que fallaste como padre, recuerda esto: tus errores no te definen, pero tu esfuerzo sí. El mundo puede no perdonar, pero tus hijos sí pueden entender, si estás dispuesto a seguir intentándolo. Suscríbete para más historias reales, crudas, humanas. Porque aquí no endulzamos la realidad, la enfrentamos.